Ante todo, por supuesto, agradecer al comité por la invitación y la verdad que es un placer estar acá y ver muchas caras conocidas, que hace rato que no los veía. De este seminario me tocó a mí hablar un poco del impacto del ambiente, ¿no? Las chicas estuvieron hablando mucho y muy bien de cosas que tienen que ver con herramientas para los planes de mejora, pero lo cierto es que ese fenotipo que recién citaba, ya se me fue tu nombre, qué mal que estoy. Adelina. Buena parte de él lo define el ambiente también. Entonces, lo que venimos a contarles, en realidad venimos, digo en plural, porque este es un proyecto que estamos llevando a cabo junto con Daniel y Guille García, que estuvo ayer hablando buena parte de este proyecto, de las partes del incremento de la temperatura nocturna. La idea fue complementar un poco eso que habíamos avanzado bastante sobre el rendimiento, con ver qué está pasando un poco con la calidad ante el escenario actual. Entonces, un poco para ponerlos en contexto, algo que Guille debe haber detallado muy bien ayer los que estuvieron, pero para repasarlo, como productores nos enfrentamos a una variabilidad climática que es un desafío constante. Y para colmo eso se está sumando que el clima viene cambiando desde hace tiempo y va a seguir cambiando lamentablemente, y muchas veces para peor. Por supuesto, el trigo y la cebada, que está dentro del proyecto general, hoy puntualmente voy a hablar de trigo, son dos cultivos que, como usted bien sabe, son estratégicos para el consumo, para la alimentación y el consumo humano. Y entonces tratar de entender y cuantificar estas respuestas que tienen estos cultivos ante escenarios climáticos que probablemente vayan a ocurrir, nos permitirá tratar de desarrollar estrategias de adaptación y así poder tratar de generar esa oferta de alimentos que va a necesitar el mundo, que es cada vez más creciente. Entonces, los escenarios climáticos a futuro, fuertemente, lo que estamos viendo, y sobre todo en la región pampeana, las temperaturas medias se están incrementando, principalmente por un incremento de la temperatura nocturna, y por otro lado, ocurrencias de eventos extremos. Y nosotros puntualmente lo que estamos trabajando es sobre los golpes de calor. Esto es algo de información que salió en el comunicado nacional sobre la Convención del Cambio Climático, y lo que muestra claramente es que tanto la temperatura media se ha incrementado en varios sectores de la región, salvo en algún puntito, que este es el puntito azul que podemos tener ahí en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Por un lado las temperaturas máximas y sobre todo las temperaturas mínimas. Y ayer Guille les mostró buena parte de esta información, les mostró cómo en la región pampeana se está viendo un incremento marcado, que son todos los puntos rojos, en la temperatura mínima durante el periodo crítico, principalmente del cultivo, que es donde nosotros principalmente estuvimos trabajando y algo durante el llenado. Y que eso, con un ejercicio muy interesante que él desarrolló, mostró cómo los rendimientos se están afectando. Y fuertemente esos rendimientos van a tener una tendencia decreciente, principalmente porque la temperatura nocturna lo que va a hacer incrementar la media, como les decía, y va a reducir la duración de los ciclos. Entonces hay que pelear contra eso y un poco discutieron ayer y repasaremos hoy qué estrategias tomar. Por otro lado, en este contexto, la probabilidad de ocurrencia de golpe de calor. Hace ya, no puedo creer que pasaron 3 años de que hicimos esto, pero porque no había nacido mi hijo todavía. Eso es lo que me llama la atención. Comparando 29 estaciones meteorológicas que abarcan buena parte de la región pampeana, fuimos analizando por décadas y acá le traje un ejemplo de lo que fue la década del 90 contra la del 2000. Entre el periodo de septiembre a diciembre, la probabilidad de ocurrencias de golpe de calor, o sea, temperaturas en ese momento superiores a los 32 grados centígrados. ¿Por qué los 32? Porque es alrededor de lo que la bibliografía internacional por lo menos dice que podría estar afectando la viabilidad de flores, por ejemplo, o buena parte de las proteínas, de la estructura de las proteínas, por lo menos algún tipo de proteínas durante el llenado de los granos. Como ven, este mapa tiende a tener bastante más rojo, deja de ser azul y pasa a ser rojo. Eso quiere decir que se ha incrementado fuertemente. Y uno de los ejemplos, le traigo ya que estamos acá en Pergamino, que habíamos analizado. Fíjense el cambio entre las décadas del 70, 80, 90 y la del 2000, cómo es la probabilidad de ocurrencias de golpe de calor. Fíjense que claramente la última década fue marcadamente superior a lo que veníamos teniendo históricamente. Así que este cambio climático viene ocurriendo y las predicciones, como decían, van a ser, nos indicarían que a futuro va a ser peor todavía. Entonces nos tenemos que enfrentar a esto. Ahora, ¿cuándo se genera calidad o cómo se genera calidad? Y todos sabemos que
En el ciclo del cultivo la calidad ya la definimos potencialmente cuando elegimos principalmente la variedad y el planteo de manejo que le vamos a dar en el momento de la siembra. Y a lo largo del ciclo del cultivo se van definiendo muchas cosas. Ustedes conocen bien que en el periodo crítico se define el número de granos, que es lo que vamos a cosechar. Y en ese periodo crítico, a su vez, también se está definiendo el peso potencial del grano, que es buena parte de la calidad que va a tener, la capacidad después de poder, el rendimiento en harina, por ejemplo, y algunas otras cosas que están vinculadas al peso de los granos. O sea que ya en momentos muy tempranos, en el periodo crítico, se está definiendo parte de calidad. Por otro lado, dependerá la tasa de llenado, la duración que tenga ese llenado, y ahí hablamos un poco de la duración de las etapas, y sobre todo lo que tiene que ver con la fundación, con la relación fuente-destino. Y no solo de carbohidratos, que es lo que más estamos acostumbrados a ver, y que en trigos tradicionalmente teníamos la idea que no estábamos limitados por fuente, pero actualmente estamos viendo que los genotipos de alto rendimiento podrían tener, aunque sea una colimitación fuente-destino. Pero es muy importante la fuente nitrogenada que tengamos durante el llenado. Eso también estamos viendo que el trigo está mucho más limitado por nitrógeno que por carbohidratos durante el llenado y va a afectar finalmente la calidad que tengamos. Por otro lado, algo que le comentaba hace un ratito, algunos trabajos que existen que ven que si bien tenemos una proteína que se va acumulando durante el llenado, no se acumulan todos los tipos de proteína que están vinculados con la calidad panadera al mismo momento. Entonces, de acuerdo cuando ocurran por ahí esos eventos extremos, diferente va a ser la calidad que se obtenga. No sé cómo voy de tiempo, Rubén. Bueno, vamos bien entonces. Bueno, entonces surgieron algunas preguntas que están muy vinculadas al proyecto general que tenemos. ¿Cómo estas tendencias globales del cambio climático podrían afectar en su momento el rendimiento? Vio ayer Guille, mostró muy bien. Y cómo podrían afectar potencialmente la calidad del trigo, mayores temperaturas nocturnas o la ocurrencia de golpe de calor. Y si de alguna manera podemos llegar a pensar en estrategias de adaptación a eso. Y eso, más que nada, yo no voy a dar una respuesta, me gustaría que después aprovechemos el espacio de preguntas para poder discutirlo, ¿no? ¿Qué metodología utilizamos? Por un lado, para temperaturas nocturnas. La idea nuestra, hay muchos trabajos que por ahí están desarrollados, muchas veces en cámaras de crecimiento y demás. La idea era tratar de aplicar en campo, simular el efecto que podía llegar a tener estas tendencias de cambio climático. Disculpe. Entonces, una de las cosas que hicimos fue calentar durante la noche, entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana del otro día. Íbamos al campo en parcelas y poníamos carpas, sobre todo, la verdad que poníamos, fue Guille sobre todo el que fue, yo algunos días lo acompañé, pero el esfuerzo grande lo hizo él. Lo hicimos durante el periodo crítico y el llenado de granos. Y lo que logramos fue incrementarlo, lo hicimos en varios años, aproximadamente 4 grados centígrados de la temperatura ambiente. Teníamos un sensor que medía la temperatura ambiente y dentro de la carpa un caloventor y lo que hacíamos es que incrementábamos esa temperatura. Así que en eso tuvimos éxito de tratar de simular lo que sería lo que viene en cuanto a incrementos de la temperatura nocturna. Por otro lado, la probabilidad de ocurrencia de golpe de calor. Ahí hicimos otro ensayo, en una fecha de siembra temprana y otra tardía, donde poníamos este tipo de estructuras durante el día y si llegaba a hacer falta la cerrábamos y le prendíamos un caloventor también para tratar de superar esos 32 grados centígrados. Un ejemplo de eso, fíjense el control, es esta línea de por aquí, y hicimos tratamientos que consistían en que esté 2 días consecutivos por encima de 32, 4 o 6 días. Y claramente acá tienen la línea de los 32, tuvimos bastante éxito en realizar eso. La idea fue ir cuantificando eso. En cuanto a calidad, puntualmente, agradecer sobre todo a la Cámara de Bahía Blanca, a Noemí Fritz, que nos dio una mano grande con esto. Les voy a mostrar algunos datos que tienen que ver con los principales parámetros por ahí de las liquidaciones de calidad comercial actual, que son el peso hectolítrico y proteína. Después hay muchas más, indudablemente, en el estándar, pero estas son dos de las más importantes, podemos decir. Y en cuanto a tratar de predecir la calidad de la masa, algunos estudios albiográficos que pudimos desarrollar. Tuvimos en cuenta algo que desarrolló por trigo, como algunos parámetros para la referencia, que después los vamos a ir discutiendo un poquito. Entonces, ya yendo para comentarles algo de los resultados que tenemos, cómo fue el impacto de incrementar la temperatura nocturna. Guille les mostró bien que cuando incrementábamos en el periodo crítico teníamos una clara tendencia a disminuir el número de granos. Acá hay cebada y trigo son los oscuros, pero claramente tenemos esa tendencia a disminuirlo porque se acortaba el ciclo, el periodo crítico sobre todo, y por lo tanto caía el número de granos.
alterando lo que esa fuente de destino que hablamos hoy, que seguramente nos va a alterar la calidad. Y cuando lo aplicábamos durante el llenado, claramente también se reducía el ciclo de llenado, y había una leve tendencia también a disminuir el peso de los granos. Pero ¿qué pasó con la calidad? En cuanto al pH, las líneas de puntos son las de referencia, que lamentablemente veo que no lo pegué aquí, pero que son los grados de calidad. Todo estuvo en grado 1, la verdad que no se observaron diferencias significativas cuando comparamos el control contra el que se trató solamente en el periodo crítico o solamente en el llenado de los granos. Pero sí observamos que hubo diferencias en el porcentaje de proteína alcanzado. Y en este caso vemos que la proteína alcanzada fue mayor cuando se calentó en el periodo crítico, ¿no? Indudablemente lo que está pasando en el periodo crítico, esa relación fuente-destino repercute en el porcentaje de proteína, lo mismo que en ese acortamiento en el llenado de los granos, incrementó la proteína. Por este lado decimos la temperatura, digamos el cambio climático viene bárbaro porque nos mejora la calidad, pero ya vimos que el rendimiento se perjudicaba notablemente. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con la fuerza de la masa, el W, que integra buena parte de esto? Tendió a incrementar, las diferencias no fueron tan marcadas. Acá tenemos algunos parámetros de referencia, o sea, valores de W por encima de 320, la verdad que hacen una masa con una capacidad industrial excelente o muy buena. Y el W, por ahí no lo expliqué, pero que tiene que ver con la tenacidad de la masa y con la extensibilidad que puede tener esa masa, se relaciona en la relación P sobre L. Lo ideal que esté siempre en valores que van entre 1 y 1,5, tuvo una tendencia a disminuir esta relación, ¿no? Por lo tanto, lo que parece haberse alterado sobre todo fue la extensibilidad de la masa, perjudicando un poquito esa cualidad. Ahora, por el otro lado, por el lado de la ocurrencia de golpes de calor, como les dije, nosotros teníamos un control, tengo 5 minutos, gracias Rubén, y calentamos 2 días en el centro, provocamos, como les comenté hoy, elevar la temperatura por encima de 32, 4 días o 6 días, o sea, todo el ciclo. Y lo que observamos fue que hubo muy leve tendencia a disminuir el rendimiento y sobre todo obviamente, tuvo un efecto marcado sobre el número de granos, no así sobre el peso de los granos que parecieron mantenerse estables. Esto les remarco, como dice acá, fue durante el periodo crítico, no durante el llenado de los granos. ¿Qué pasó con la calidad de eso? El peso hectolítrico de vuelta, la verdad, fue muy bueno, no se enteró. Por lo menos en eso tuvimos suerte. ¿Y qué pasó con la proteína? Al inverso de lo que vimos con los golpes, con el incremento de temperatura nocturna, observamos que hubo una clara tendencia a disminuir. Esta línea es el estándar, la base de comercialización de 11%. En un control que no sufre golpes de calor, en este caso lo estábamos alcanzando tranquilamente. Y acá vemos que empezamos a disminuir y eso puede estar siendo penalizado en la comercialización. ¿Qué pasaba con la capacidad, con la fuerza de la masa, con la capacidad de esa harina de desarrollar una masa capaz de generar pan? Estábamos en valores muy buenos y claramente fuimos cayendo hacia valores que están por lo menos con una calidad que no es mala, pero una calidad inferior a la de referencia. Y eso fuertemente tuvo que ver con que también se alteró buena parte de la extensibilidad de las masas. Entonces, a modo de resumen, y para dejarlo, y lo que más me interesa es que después discutamos un poco esto es algo, un análisis muy preliminar y la verdad que la idea es seguir avanzando sobre esto. Lo que relacionamos acá fue la fuerza de la masa, esto es algo que a Dani le gusta que hagamos bastante seguido, relacionar con, me mira con cara de yo no soy, con la relación en P sobre L. Y acá les tengo algunos parámetros de referencia. Sabemos que los W, como les dije, que están por encima de 320, más o menos, son una calidad superior, se considera, y que la mejor relación está entre 1 y 1,5. Si esa relación baja, generalmente podemos decir que disminuye la calidad de la masa, como que si supera el 1,5. Por un lado, ¿qué pasa? Los controles estaban ubicados acá. La verdad que habíamos alcanzado una calidad muy buena. Tenía muy buen W y una relación P sobre L excelente. ¿Qué pasó con los incrementos de temperaturas nocturnas, tanto en el periodo crítico como en el llenado de los granos? Hubo una leve mejora en el W, que lo veíamos, pero perjudica un poquito el P sobre L. Nada demasiado grave en este momento. Pero, ¿qué pasaba con los golpes de calor? Algo que claramente lo vimos, disminuía la calidad, fuertemente caía el W y se perjudicaba la relación P sobre L. Entonces, si podemos de esto, ¿qué conclusión, o por lo menos preliminar, podemos tomar? Obviamente que el cambio climático no va a afectar de la misma manera, de acuerdo a los eventos que mayormente se produzcan durante nuestro ciclo de cultivo, la calidad de los mismos.
Pero, como lo comentábamos hoy, esto puede ser, hasta uno lo puede ver como de un lado positivo, me puede ayudar a mejorar la calidad, pero veíamos que tenemos fuertes pérdidas de rendimiento. Entonces, ¿cuáles serían las posibles estrategias para adaptar o para que esto no repercuta? Y esto lo pongo como signo de interrogación y me gustaría más vale que lo discutamos entre todos. Algunas cuestiones que tienen que ver fecha de siembra y duración del ciclo. Ayer Guille les contó en cuanto a rendimiento, indudablemente ha habido un corrimiento en cuanto a la probabilidad de ocurrencia de últimas heladas, ver si se puede sembrar más temprano, ajustar ciclos a que florezcan más temprano. Habrá que ver qué capacidad de tomar riesgo de eso tenemos o no, ¿no? Ayer justo estábamos viendo la zona de Alberti 9 de julio, la fecha de última helada, en los últimos 10 años se corrió un mes a lo que era históricamente, por ejemplo. Ahora, si yo les digo que tienen que correr la fecha de floración un mes, seguramente me van a decir que no, yo tampoco lo recomendaría. Habría que sembrar el trigo más o menos en abril, una cosa por el estilo. Así que también tengamos en cuenta que esto es una tendencia muy marcada, pero la ocurrencia de estos eventos extremos como últimas heladas de golpe de calor también se está incrementando. Por otro lado, variabilidad genotípica, algo nombraron, y acá les cito un trabajo que encontré dando vueltas acerca de algunas progenies que podrían tener diferentes niveles de sensibilidad a estreses térmicos. Y por qué no también el manejo tal vez de nutricional e hídrico podrían ser alternativas para poder mejorar el manejo de la calidad ante los nuevos escenarios climáticos. Entonces, nada, creo que cumplí con el tiempo más o menos. Muchísimas gracias y nada.